el valor de los bosques, o más bien a la falta de valor de estos espacios naturales, es el tema que se relaciona con su naturaleza humana. Si ya se dijo en las definiciones que la esencia que hace que un bosque se le llame bosque, eso que le confiere su eh, acepción como forestal, como bosque, es la forma en que usamos el terreno más que el contenido de ese terreno en un momento dado, pues entonces la forma de uso es importante. Y la forma de uso, por lo menos la intención de uso que podemos llamar forestal, esa forma de uso eh, necesariamente tiene que ser bajo criterios y cultura y modos industriales. El bosque, en todas sus actividades, incluyendo los no maderables, pero desde luego con la madera en primer término, porque es el producto que tiene más valor y que su industria es la que genera el valor con el cual se financia el manejo del resto de otros recursos, además de que es el factor más intrusivo, de que con las actividades de cultivo de la madera se modifica tanto los ambientes del bosque que de hecho se convierte en la guía sobre la cual se administran los productos que no son maderables. Entonces al final hablar de madera es hablar de todo, incluyendo los servicios y la cultura del bosque. Si esta actividad industrial se da, como ocurre en muchos países, no todos, hay muchos países donde el bosque es un lugar donde los campesinos o la gente nativa de esos sitios es la que está administrando, utilizando los terrenos, gobernando lo que pasa, los eventos como el fuego o cualquier otro, quitando y poniendo especies de ganado, de fauna, etcétera, etcétera. Entonces, habría que comprender por qué en México no tenemos esa situación de bosque industrial. Obviamente tenemos el potencial natural porque hay una cantidad suficiente de terrenos con las aptitudes para un aprovechamiento forestal persistente, tecnificado, intencional y en su caso vamos a pensar eficiente, costo eficiente. En el caso mexicano desde luego hay una excepción, ¿no? Porque nos preocupa más el asunto de la legalidad de las actividades que la eficiencia, la eficacia o el interés de la sociedad. Eh, Retomando el punto, la actividad forestal es una actividad industrial. ¿Por qué? Pues porque las extensiones de terreno que sostienen los bosques exceden ampliamente las dimensiones de los predios más grandes legalmente posibles para la ley mexicana. En segundo lugar, porque en las instalaciones que se tienen que poner, por ejemplo, la red caminera, pues son inversiones cuantiosas, lentas, que requieren equipo muy especializado y que una vez que se ponen, pues prácticamente son para siempre, se usen o no se usen. Y si vamos a poner una red caminera privada, pues tiene que haber motivos para poder usarla más de una vez. Entonces estamos hablando de intenciones de cultivo que son de largo plazo, sobre espacios territoriales cuantiosos que habíamos en alguna vez considerado no menores a 10.000 hectáreas en la mayoría de los casos, lo cual significa que un bosque promedio tranquilamente debe andar arriba de 100.000 hectáreas. Y si esto para el caso mexicano no es posible que sea propiedad de una sola persona, nos lleva a la historia mexicana, donde para poder realizar la actividad forestal se ha tenido que buscar formas de agrupación. No, no es el momento, y habrá otro momento a hablar de historia. Simplemente es importante sentar como un referente, como una especie de constelación que nos permita navegar en estos temas, que alguna vez tuvimos unidades forestales, unidades de ordenación, unidades industriales, etcétera, etcétera, inclusive algunas con un carácter un poquito como de gobierno, como unidades de gestión, que serían las unidades de administración forestal y después conocidas como unidades de conservación y desarrollo. Estas son unidades multiprediales donde de forma a veces obligatoria o con mecanismos que son cercanos a obligatorios, mecanismos de mercado, voluntarios, pero finalmente muy fuertes, pues a través de eso se podía
tener ciertas certezas acerca de hacer caminos y hacer inversiones y hacer labores de cultivo cuyos resultados no se van a dar en 2 o 3 horas o días o meses, sino que van a causar sus efectos a lo largo de décadas, a veces de siglos, como sería el caso de los bosques viejos, ¿no? Que los procesos de los bosques viejos son sumamente lentos y sumamente complicados por la cuestión de que el bosque viejo es un bosque lleno de crisis y de situaciones de descomposición general de las estructuras del bosque, pero no por eso deja de ser una etapa sumamente lenta que en la mayoría de bosques, tanto tropicales como templados, pues fácil se lleva un milenio, varios siglos. Y por supuesto no hay una persona que tenga la vida, la voluntad, la constancia como para que estas labores que se den en cualquier tipo de bosque, incluyendo los bosques viejos, pues se conduzcan a cabalidad y se logre lo que se pretende con ellas. Ya sea de constituir X clase de bosque con una serie de estructuras, de cualidades, de especies, de fenómenos, o en la extracción de X producto, de ciertos procesos de creación de valor, pues no está dentro de las escalas que una persona pueda manejar, ni siquiera desde el ángulo de una empresa privada. Eh, en otras partes podría ser el gobierno el que haga estas cosas, o son empresas sumamente grandes que tienen toda una serie de elementos de integración vertical con manufactura, con procesos financieros importantes que hace posible, sí, tener los dineros, la paciencia y la constancia para que el bosque realmente pueda ser administrado. Y si nosotros hemos elegido que sean los campesinos los que conduzcan las actividades del bosque, pues ellos no tienen ni en sus manos la energía, el dinero, ni en su cabeza la constancia, la organización, la actitud sistemática, coherente para llevar a buen término cualquiera, ni siquiera las labores más elementales que puedan darse en los plazos que el bosque considera cortos, que serían plazos de varios años. Del otro lado, la posibilidad del campesino de industrializar, de apalancarse financieramente, de contribuir a cierto tipo de productos de carácter financiero, como sería, por ejemplo, algún tipo de producto de venta de riesgos, o productos que tienen que ver con la estabilidad de largo plazo de las empresas o con la provisión de materias primas hacia productos de alto valor agregado. Y no me refiero precisamente a hacer río, escuadrilla, a hacer tablas, sino a productos químicos y a productos de papel muy especializados, como el caso de los cartones que se usan para la leche o películas de cine, cosas de ese tipo. Pues simplemente gran parte del espacio de viabilidad de las empresas forestales del mundo, en México hemos legalmente excluido esa clase de actividad, que curiosamente es la única que tiene alguna, yo no diría redituabilidad, pero por lo menos una viabilidad financiera que permite administrar el patrimonio del empresario, en este caso de los campesinos. Si no vamos a llegar a eso, pues es obvio que los cultivos del bosque en México necesariamente se van a dar para sostener ciertos procesos sociales que los campesinos tienen, que son importantes, por supuesto, y que son parte del signo histórico de la clase campesina. Pero pues eso es a costa del patrimonio y del bienestar económico, la herencia que se tiene que dejar a las generaciones futuras de la gente del campo. Y afortunadamente en el caso de la ley mexicana hay una indiferencia muy peculiar, en este caso providencial, entre lo que son terrenos forestales, terrenos pecuarios, terrenos agrícolas o asentamientos humanos, o lugares donde las personas del campo ponen sus casas o ponen sus caminos o ponen sus almacenes o cualquier estructura que ellos necesiten. Y en ese sentido es posible intercambiar desde el ángulo del hogar o de la empresa campesina eh, costos, bienes, beneficios, capitales, tiempos, riesgos, variabilidad entre los proyectos forestales con los proyectos agropecuarios y de comercio, de otros proyectos que tenga la gente que tiene los derechos sobre la tierra, que además, por supuesto, no son derechos plenos,
y aun si lo fueran, pues por la naturaleza del bosque no se pueden ejercer.